Y aquí establecemos un nuevo encuentro en el Provincial, en este caso para hablar de turismo y gastronomía, conjunto de actividades que uno cuando se refiere justamente a esta cuestión van de la mano. Y bueno, son dos de las actividades que sin dudas a partir de esta pandemia y de este aislamiento que ocurre en la República Argentina particularmente, son los rubros más afectados. Por eso, como van apareciendo en imagen, lo veo allí a Martín Rivas, amigos todos de San Pedro, que están trabajando, insisto, en ambos sectores. Lo veo a José Iriarte, también a quien, por supuesto, saluda, Francisco Vaca Favela, Hola, que está Marcelo. también acompañando. Bueno, los tres, Marcelo. gracias por acompañarnos. Y bueno, Martín, me gustaría que nos cuentes en general cómo está el turismo en San Pedro a partir de esta situación, qué expectativas en realidad tiene, ¿no? Porque el cómo está, creo que la respuesta es casi obvia, ¿no? Y creo que lo dije en lo que es la apertura de nuestro comentario, pero nos gustaría que nos cuentes cómo están viendo, cómo estás viendo vos particularmente esta situación. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Sí, como dijiste vos, el turismo sabemos que está en una pausa total en todo el país, casi te diría que en todo el mundo. Muy pocos lugares empiezan en otros lugares del mundo a abrir sus puertas. En lo personal a mí me encuentra justo en obra, teníamos un emprendimiento turístico, gastronómico y de alojamiento en marcha, de que lo seguimos avanzando, seguimos trabajando, pero bueno, en este caso sin saber en qué fechas vamos a poder trabajarlo. San Pedro, como todas las localidades, todos los destinos de Argentina, hoy no puede ver la luz al final del túnel, como decimos. No sabemos qué va a pasar con la parte sanitaria, no tenemos plazos reales, ¿no? como para poder organizarlo. En lo personal también, bueno, venimos trabajando con instituciones, vos sabés que hasta no hace mucho tiempo formábamos parte de la Cámara de Turismo Local. Yo en lo personal sigo trabajando con consultoras y con cámaras de otros destinos. Un poco lo que se puede saber en base a trabajos de campos, encuestas y demás, y lo que se empieza a perfilar como el nuevo viajero, ¿no? El turista post pandemia, es que los lugares como San Pedro van a tener una oportunidad post-crisis, post-pandemia, una oportunidad que viene de la mano del turismo de cercanía, el turismo de escapada, el contacto con la naturaleza, la posibilidad de tener un distanciamiento social en los alojamientos y en la gastronomía. Ahí Francisco seguramente nos va a comentar un poco sobre un protocolo que vienen trabajando desde los empresarios gastronómicos para poder volver al ruedo con todas las normas sanitarias que le permita a la gente poder viajar sin miedo, ¿no? Decimos, Marcelo, que por ahí el coronavirus nos puso una pausa, ¿no? Puso una pausa. Esa pausa va a agarrar a los destinos que venían trabajando de una manera agresiva en cuanto a la búsqueda de turistas, mejor posicionado que los que no. Estamos viendo que a nivel mundial hay destinos que hablan de pagarle a los turistas para que los visiten, ¿no? Italia va a ser uno de ellos, donde vos vas a tener el aéreo subsidiado, los hoteles están dispuestos a trabajar gratis para poder insertarse nuevamente en el turismo. Bueno, acá a nivel local va a pasar algo similar. Los destinos que entiendan que no tienen que quedarse esperando a los turistas para tener éxito y que salgan a buscarlos con un discurso eficiente y con una propuesta atractiva, van a tener más éxito que nosotros. Bueno, nosotros desde San Pedro esperemos estar dentro de los turismos, de los destinos que tienen éxito a la hora de salir a buscar turistas. Está claro. Francisco, tuviste una reunión por estas horas en la Intendencia de San Pedro, obviamente para hablar de estas cuestiones. Me gustaría que nos cuentes un poquito el desenlace de esa reunión, cuál es la idea a nivel gubernamental que hay justamente para acompañar esta idea de reiniciarse, por ahí sin saber cuándo, pero al menos de qué forma, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Sí, hoy por la mañana tuvimos una reunión con la Intendencia y miembros del gabinete. Fuimos algunos representantes gastronómicos de la ciudad bajo un protocolo que medio que recopilamos ideas del que presentó Jujuy, del que presentó ahora Santa Fe, sacamos lo mejor de ellos, lo vinculamos a nuestra ciudad, lo presentamos, y bueno, el intendente nos comentaba que esta semana lo va a intentar elevar a provincia, donde todo depende de ellos, en realidad cada flexibilización que le dan a cualquier actividad la tiene que aprobar la provincia de Buenos Aires, en este caso nosotros. Este, Así que vamos a ir por ese camino. Lo positivo de la reunión también de hoy, le comentaba a los chicos, es que el intendente nos dio a entender o nos comentó un poco la idea que mantiene la provincia y la nación en partir a la provincia de Buenos Aires entre la zona del conurbano, Capital Federal, y los distritos más alejados de allí, que no poseen casos de COVID-19, para flexibilizar un poco más rápido lo que es la misma Capital Federal, ¿no? Para no medir todo con la misma vara. Ujú. Eso fue un poco todo el foco de la reunión. Claramente es toda una incertidumbre, como decía Martín recién, no se encuentra la luz al final del túnel porque nadie sabe con lo que nos podemos esperar mañana. Se comentaba también ahí en la mesa que estos días, estas semanas que vienen son las que van a traer el pico más alto a nivel país, más que nada en Capital, que es donde Ujú. está todo más infectado, y en Provincia de Buenos Aires, donde nosotros vivimos. Así que cualquier determinación y cualquier decisión que tomen en estos días puede tener muchas repercusiones, por eso es que están manejando todo con mucha cautela. Está claro. Y José, en un turismo que ya venía, digamos, golpeado, que costaba mucho conquistar a ese turista, como decía Martín, bueno, y en eso me consta y nos consta a nosotros aquí en el programa el trabajo que ustedes hacen, de esto de ir a buscar al turista, creo que ustedes ya lo vienen haciendo desde hace tiempo, en ese trabajo personalizado y demás, y bueno, ahora con esta cuestión, por supuesto, también tan complicada. ¿Cómo imaginás ese reordenamiento, esa vuelta, o cómo también desde el sector, digamos, que vos también sos gastronómico y también tenés tu faceta hotelera, cómo habría que organizarse, suponiendo que todo ya está de vuelta en funcionamiento? ¿Cómo crees que será esa vuelta? Mm. Hola Marcelo, buenas tardes. Sí, por lo, como una herramienta clave, yo creo que es la hora de comunicar, usar bueno, las tecnologías que disponemos para volver a promocionar y atraer a los turistas estos que necesitamos para que todo vuelva a su normalidad, por así decirlo, eh, aunque sabemos que va a ser con protocolo y demás cosas. Eh, Algo positivo que rescato, creo que sabemos que va a funcionar mejor, se va a fomentar mejor un turismo interno en la Argentina, de escapadas cortas, por así decirlo, y como decía Martín, de destinos por ahí eh, con espacios como es nuestra ciudad en cuanto a la oferta. Así que veo una vuelta positiva, por así decirlo. Ujú. Pero creo que va por ahí en saber vender el producto, en poder comunicarlo y promocionarlo de buena manera. Claro, ahí Martín, esto de que cuando se vuelva a la relativa normalidad, la gente tendrá, me imagino, miedo a viajar, a los grandes traslados, a los grandes viajes, ¿no? Por eso, esto del turismo interno, del turismo de cercanía, en ese aspecto ustedes como San Pedro, que trabajan en general con, bueno, lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires y Rosario, ¿no? Alguna vez allí en San Pedro nos dijeron una frase que nos quedó grabado, que están equidistantes a Rosario y a la capital federal, es decir, que el turismo que reciben es prácticamente en general de ambos conglomerados. Para ello, bueno, habrá que también volver, pero modificando estas cuestiones que hoy estamos hablando, ¿no? El distanciamiento social, la forma
Me imagino, por ejemplo, también Francisco, en un bar, en un restaurante, la mesa, más allá de la distancia, habrá otro reordenamiento. A ver, vamos por orden para no entremezclarnos, Martín. ¿Cómo se debería trabajar? ¿Cómo hay que planificar esas cosas? Estamos hablando, por supuesto, sobre un supuesto porque, bueno, los protocolos, si bien hay que armarlos, también ustedes que están en el mundo de la gastronomía y el turismo son artífices de ese protocolo, ¿no? Porque los funcionarios deciden, pero a partir de cuestiones que ustedes seguramente proponen, ¿no? Eh, Ahí no lo escuchamos a Martín. A ver, dale José, empezá vos. sí, claro. En el caso de mi rubro, hotelero, Mm, hostelero, mm, eh, más precisamente, tenemos mayores recaudos a la hora de retomar la actividad por el tema de los espacios. Ya sabemos de lo que se mm. trata el hostel, ¿no? Así que en primera instancia va a ser solo habitaciones privadas, con todo el distanciamiento y la seguridad e higiene que, que corresponde. Así que en mi caso, sí, ya vamos adecuando y asesorándonos y tomando todos esos protocolos, por así decirlo. Ujú. A ver, Martín, ¿nos En el caso escuchás de la ahora? gastronomía, igual. Claro. Y bueno, ahí Francisco, no sé. Francisco, ¿cómo imaginás tú, por ejemplo, contanos en qué lugar de San Pedro estás, qué es lo que tenés, porque por allí no nombramos, bueno, José tiene, por supuesto, un hostel y además tiene un lugar muy lindo para poder disfrutar de lindos momentos, lindos tragos y también lindas comidas. También, Francisco, vos por ese rubro, ¿no? Sí, nosotros manejamos un restaurante Mm, gastronómico ahí en una de las esquinas del centro de la ciudad, bastante amplio. Y ahí, dentro de lo que decía José, de los protocolos, bueno, hoy en la reunión que tuvimos a la mañana presentamos el nuestro, este, cosas que por ahí la gente no se imagina que van a pasar, pero le podemos contar. El protocolo básicamente marca ingresar al lugar en su capacidad por la mitad, separar las mesas, como decías vos, Marcelo, entre 1 o 2 metros más o menos de distancia, no más de 4 a 6 comensales, siendo familias estos, no es que uno puede salir como lo hacíamos antes con amigos y demás, se va a priorizar la familia. Trapos con lavandina en el ingreso del restaurante, una puerta para el ingreso y otra puerta para la salida. No se puede usar servilletas de tela, por ejemplo, se tiene que usar todo de papel descartable para después volver a tirar. Mucho trabajo interno con camareros y capacitación a personal de trabajo, con barbijos, con las máscaras, mucho alcohol en gel. Tratar de fomentar los medios de pago de manera digital, no tratar de mover plata para que no haya contacto. Bueno, todas cosas que durante esta cuarentena creo que nos fuimos acostumbrando, o por lo menos nos fueron mencionando, en todos los rubros, en todas las índoles. Y ahora cada empresa o cada negocio, cada comercio tendrá que ejecutarlo y ponerlo en práctica con un protocolo y de la mejor manera sanitaria para todos, ¿no? Pero sí hay algo que es importante recalcarlo, y es que de todo esto, a pesar de que los propietarios pongamos un protocolo y las medidas, es que la sociedad sea lo suficientemente responsable y colabore, que va a ser una de las cuestiones más importantes. claro. Bueno, esto va a ser un conjunto, ¿no, Martín? Porque digo, por un lado están estas modificaciones, a las claras, uno analiza, uno ve, vas a tener menos comensales en un restaurante, vas a tener en un hostel o en un hotel menos turistas, menos personas ocupando esas habitaciones, con lo cual ya desde un lado del mostrador, que es el que ofrece ese servicio, lamentablemente va a tener que perder dinero en cuanto a lo que venía, digamos, antes de la pandemia ganando o al menos ofreciendo en cantidad su establecimiento. Si tenías determinada cantidad de mesas, ahora pasas a la mitad. Si tenías determinada cantidad de habitaciones, ahora vas a pasar a la mitad. Y del otro lado, la predisposición de la gente. Me parece que de ambos lados no queda otra alternativa. Tampoco hay que
andar como pidiendo mucho, porque si uno tiene la necesidad de ir a un restaurante o ir a un hotel o un hostel, va a tener que tener en claro estas cuestiones. ¿Cómo se reorganiza la economía, Martín? Porque digo, hoy, por supuesto, Totalmente. cerrado totalmente. Cuando se reabra, no va a estar cerrado, pero tampoco va a estar abierto en los, digamos, en las circunstancias que venían antes. ¿Cómo planifican eso? Ay, es muy difícil. ¿Me escuchan ahí, Marcelo? Sí. Perfectamente. Sí. Ahí va. Y realmente es muy difícil, realmente es muy difícil. Yo admiro lo que decía recién Francisco, que se hayan puesto a trabajar en un protocolo de esas características, sacando lo mejor de cada destino, adaptándolo al nuestro, eh, convocando a los gobernantes, trabajando en conjunto. Todo esto que te vengo nombrando es el camino. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a hacer estas economías sean rentables? Es otro desafío más, porque como decías recién, mínimo se va a trabajar cuando empecemos a trabajar al 50%. Eh, de ese 50% que vamos a tener disponible hay que ver qué capacidad tenemos comercial de llenar. No sé si todos los locales van a poder llenar al 100% del 50% que vamos a tener disponible. Parte hotelera es más complejo todavía, porque quizás en gastronomía con los mismos vecinos se puede empezar a mover la rueda, con el afán de empatar. Hablando, digamos, un tip futbolero, vamos a ir a buscar el empate al principio. Hoy estamos perdiendo, todos. Yo que tengo el negocio cerrado, hoy estaba cerrado, estaba en obra, todavía no lo había abierto. Los chicos que venían trabajando, poniendo esfuerzo, como todos los comerciantes y empresarios en Argentina, tributando y demás, eh, vamos a empezar por tratar de buscar el empate, un punto de equilibrio. Entonces no va a ser sencillo. Y ahí es donde se va a necesitar apelar a que los gobernantes entiendan de que va a haber que tener una vida la parte tributaria. De hecho, lo empezaron a hacer en lugares, empiezan a haber pensiones, los que son inquilinos, los que alquilan, van a tener que rever los contrarios de esos locales. Es una cadena que nos va a necesitar, como decía recién, a la parte sanitaria. Lo mismo va a pasar para la parte económica. Responsabilidad, solidaridad, poner el otro, de parte que te preguntaba recién. Empresarios y comerciantes, dueños de locales, dirigentes, no va a ser sencillo. En Está claro. cuanto claro, que quería comentar antes, cuando José Zorro hablaba de turismo, comparto totalmente. Uno de los trabajos que acerca la gente de Turific, que es una de las consultas que vive día a día haciendo encuestas y demás, nos marca que se debe viajar las personas. Martín, ¿ahí me escuchás? Yo te escucho. Sí, pues se entrecorta lo que vas contando. A ver si, em, si podemos reacomodar ahí ese trabajo que nos estás contando, esa consultora, a ver, arrancá de vuelta de allí, a ver. Sí, te contaba que esta consultora, sí, el trabajo, su página de Facebook, muestra que sobre más de Te perdemos, Martín, porque no se entiende, una pena, porque qué lástima. no te podemos escuchar. A ver, sigo con los chicos y por ahí si te reacomodás como para que nos des ese dato de ese trabajo que nos querés contar. A José y a Francisco, ¿quién gana en esta historia? ¿El más grande o el más inteligente cuando se dé la reapertura? A ver, Francisco, ¿qué opinás? ¿Quién gana o por lo menos quién sale empatando, como decía recién Creo que Martín? el No sé más cómo sos vos. grande tiene muchas más posibilidades. ¿Ahí me ¿Me escuchás? escuchan bien? Sí. Ahí está, dale. ¿Me escuchan ustedes a Sí, sí, mí? perfecto, ahí te escuchamos. Bien. No, decía que creo que el más grande tiene más posibilidades que el más pequeño, eso sin dudas.
porque trabajando un 50%, el más grande tiene ventajas, ¿no? Y después va a requerir de la inteligencia de cada uno, teniendo en cuenta que hay que reinventarse continuamente. De hoy en adelante nos vamos a tener que reinventar continuamente. Ujú. ¿Se Está claro. escucha? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Y José, Ah, ¿qué opinión tenés respecto a esto? También creo que, como decía Francisco, por ahí, por un tema de espacios, el que tenga una estructura más grande va a poder trabajar mejor que otros que por ahí no tengan esa capacidad. En la hotelería creo que pasa exactamente lo mismo, pero por ahí, en mi caso, del hostel, que hay una estructura pequeña, por así decirlo, eh, se lo pueden mantener. Pero mira, estoy en contacto con una federación de hostel de todo el país y a la fecha cerraron 15 hostel en todo lo que va estos 3 meses, 70 días de, de pandemia, no, cuarentena. de cuarentena. Gracias. Así que es un número importante para nuestro rubro porque no sobran hostel en todo el país. Así que nada, estamos ahí haciendo un trabajo federal, por así decirlo, para visibilizar todo nuestro sector, pero hay en ciudades importantes. Cerraron la mayoría, como en Rosario, Córdoba, Capital Federal, Bariloche. eh, Así que, pero bueno, va por ahí, por lo que decía Francisco, de reinventarse, eh, fusionarse con otro tipo de servicios, Ujú. eh, servicios, productos, y, y bueno, va por ahí. Y va por ahí. No sé, Martín, si nos escuchás. Nosotros no te vemos, pero vos nos escuchás. Yo los escucho. ¿Escuchan por Bueno, lo menos? sí, dale, contá lo que querías contar, que nos quedan menos de 8 minutos. Quizás era que nos habías dicho interesante, empezamos a escuchar ese informe que nos estabas dando. Por lo menos, aunque no te veamos, el sol siempre está y tu palabra también, dale. Más que nunca, esto es más rápido que nunca ahora. A ver. No, te comentaba algo bastante sencillo de esta consultora amiga, Turistic, que hacen en todo el territorio nacional, una encuesta donde hablan inicialmente sobre el deseo de viajar de las personas durante la cuarentena. Y un dato alentador, interesante, por lo menos a mí me pareció interesante, tiene que ver con que no ha bajado el deseo de viajar de las personas, a pesar de que hoy podemos tener un montón de factores en contra, como el miedo, lo que hablamos antes. Dentro de ese deseo de las personas viajar, eso lo separan en franjas etarias, y ahí es donde tenemos un desafío importante en San Pedro. Nos da que la franja etaria de los 20 a los 29 años lo mantiene intacto, o sea, el deseo de viajar de 5 puntos es 3.8, ¿sí? Ujú. ¿Escuchamos? ¿Siguen? Sí, Mejor. perfecto. Sí, sí. Estaban 3.8 antes de la pandemia, 3.6 ahora. Franja etaria de 20 a 31, importante en San Pedro. El deseo de viajar en la franja etaria que más visita San Pedro, donde hablo de los que tenemos acá, que va de los 40 a los 60 años, disminuye un par de puntos. Y Ujú. el lado alrededor está que la franja etaria que va de los 20 años para abajo aumentó su deseo de viajar.
el público que por ahí no fue muy uso y el Zorro es uno de los especialistas en esa franja etaria por el producto que tiene él. Que es un público que lo podemos ir a buscar, que lo tenemos muy cerca, está en universidades y demás, y que hoy escritores dan tienen más ganas de viajar que antes de cuarentena. Nada, ahí tenemos un dato que yo alentador y un posible dato para ir a buscar. Ahí, Martín, te perdemos, ¿eh? Te perdemos, pero creo que la idea quedó en cuanto a ese deseo de seguir viajando y cómo se nota a través de esos datos, Francisco y José, que a mayor cantidad de edad existe más la preocupación, ¿no? Digamos, esto es claro teniendo en cuenta que básicamente o fundamentalmente afecta a las personas mayores este virus. Pero bueno, también ahí tendrán que reacomodarse. Público, edad, para bueno, reinsertarse tanto a nivel gastronómico como hostelero, esa categoría que, mira, no la teníamos como tal. Así que, bueno, en ese caso, chicos tendrán que reacomodar también desde ese punto de vista, ¿no? Sí, claro. Sí, como vos decís, hay que reinvertirse continuamente. Marcelo te decía anteriormente, José creo que también lo explicó y lo dio a entender. Y más con esto de que este virus no solo afecta a las personas mayores, digamos, a las que más perjudica, sino que también todo lo que tiene que ver con turismo, gastronomía, la segmentación de edades es muy compleja, porque uno se tiene que poner a pensar que una familia, dentro de cómo se compone, tiene personas de mucho tipo de edades. Entonces es complicado. Vos sí, yo no, él Claro, va, él no. Empieza a quedar eso afuera, y lo traigo por lo que decía Martín, de quién te garantiza que empezando a trabajar a un 50%, vos llenes ese 100% del 50% que te dan. Porque claro. están todos estos miedos de las personas, ¿no? Está clarísimo. Bueno, José, no sé si queréis hacer algún cierre respecto a algo que no haya quedado claro, que no hemos expuesto, para tener esta No, lo que charla. decía Francisco, hace una semanita se hizo acá una encuesta en la ciudad y la pregunta era si volverías a comer a un restaurante y el 80% de las personas contestaron que no. Mira. Solo un 20% dijo que sí. Entonces, nada, como para cerrar lo que decía Martín, esto de buscar el empate o lo que decía Francisco, nada, ya está, la gente tiene ese miedo, ¿no? Bueno, vamos a ver, estas encuestas es como la pandemia, se va modificando día a día. A mí me parece que cuando tengamos un panorama un poco más claro de salida, tendremos más esperanza en general. Me parece que va a ir por ese lado y que, bueno, no será, por supuesto, como siempre, como antes, pero la gente también necesita volver a un restaurante, necesita volver a un hostel, necesita viajar. Obviamente, por ahí no en los términos que quienes como ustedes se dedican a esta cuestión lo desean. Todo el mundo quiere que sea más rápido, pero de alguna manera me parece que la necesidad de la recreación tan cerrada durante este tiempo y por ahí lo que faltará va a ser que se vuelva. Obviamente, buscando el empate, ¿no? Como decía Martín, pero arrancando desde esa situación. Chicos, les quiero agradecer mucho, ojalá que no solamente esta pandemia pase rápidamente, sino que desde el sector que ustedes realizan las tareas se recuperen, conociéndolo, cómo trabajan y demás. Ojalá que así sea y del esfuerzo seguramente no va a caber duda que lo van a hacer y que las circunstancias los acompañen a ustedes y por supuesto a todos. Y gracias por estos minutos. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos Bueno, por invitarme. Sí, Gracias, muchas gracias por el espacio y el tiempo, Marcelo. bueno, Martín, un Ahora, abrazo, no te veamos. dale, tengo una duda. A ver, Yo vi que dale. el Zorro tiene un peinado nuevo, la verdad Sí. que luce bastante bien. Zorro, ¿tenés algo que ver vos con mi desaparición? Me sacaste de acá para mostrar más tu peinado, ¿es verdad? No, no, yo no toqué nada. Está muy bien, parece. Bueno, Marce. Aparte, se ve que es buen peluquero, ¿no? Porque el hombre se ve que se lo ha hecho él, no sé.
Alto Y look, un alto amigo, un look, que no amigo. se olvide. Muy bien. Chao chicos, que este buen Bueno, humor se Chao, reinicie pronto chao. con toda la labor que realizan. Un abrazo para todos. abrazo grande, Marce, gracias, como siempre. Muchas Chao, gracias. Un chao. abrazo grande.